Caiza, provincia Camacho, municipio Puerto Costa, Oxutoquita, Amor Baicheño, Panacag Santa Paraki, Panagambicha Cuchetañani, Tocontañani, Comatajata Managasniak Sanga Paraki, Quingamasti Maya, Cucheta Vinacampiwa, y hasta Cuchet Erextani, Quingamasti Mat, Ajetabin Pica, Totapañani, Manata Marcachirinaca, Amor Baicheño. Muchísimas gracias. Con todo cariño, estos sicuris, ¿qué dicen así? Amor Baicheño en vivo. Con todo cariño para la gente y el mundo. ¿Cómo podría olvidarte? ¿Cómo podría dejarte? Pero eso se me hace imposible. ¿Cómo podría olvidarte? ¿Cómo podría dejarte? Pero eso se me hace imposible. Ni tiempo ni la distancia borrará nuestro cariño porque nos queremos. Ni tiempo ni la distancia borrará nuestro cariño porque nos queremos. Ay, pequeña mía, apretada en mi corazón, no podré olvidarte. Ay, pequeña mía, apretada en mi corazón, no podré olvidarte. Quisiera cristalizar mi mente para mostrar que veas cuánto sufro por ti. Quisiera cristalizar mi mente para mostrar que veas cuánto sufro por ti. Mi corazón sangra tanto, mis ojos lloran por verte. Mi corazón sangra tanto, mis ojos lloran por verte. Algo en la mía puta de mi corazón no podré olvidar. Algo en la mía puta de mi corazón no podré olvidar. Todo cariño para todo el alto. Por si acaso en vivo, Amor Baicheño. Saludos cordiales a mi guaycho querido, a mis hermanos chino luntacas y también a los que no son también, ¿no? Amor Baicheño en vivo. Primicia 2023 de Amor Baicheño. Esa cholita que baile, que baile. Para nuestros hermanos de la República del Perú, de Argentina y de Brasil. Solo tengo sueños
familia Espinosa, a la familia Luna, a la familia Blanco, a la familia Mariscal. Carabuco, mi gran amor, jamás yo te olvidaría. Carabuco, mi gran amor, Carabuco, mi gran amor, Carabuco, mi gran amor, Carabuco, mi gran amor. En primer lugar, mil gracias por la invitación. Fiesta Aymara, ¿no? Muchísimas gracias, agradezco de todo corazón, estamos un poco cansados, tenemos bastante trabajo, gracias a Dios. Y bueno, saludar a todos los huaycheños y no huaycheños que gustan de esta música, a todos los caseritos que nos van contratando, mil gracias, porque ellos son nuestros, aquellas personas que nos animan a subir más, a seguir, nos alientan más a seguir tocando este tipo de música que viene a ser desde Puerto Acosta, la música huaycheña. Y quiero recargar algo, ¿no? Mi hermano es de conservatorio, él estudió en el conservatorio, entonces ese músico, se podría decir, con toda la trayectoria. Nosotros somos, por si acaso yo soy empírica, ¿no? O sea, mi papá lo hacía la música huaycheña, él es René Anselmo Luna Paza, fundador también de Amor Huaycheño anteriormente, ¿no? Muchos nos preguntan, ustedes no son los originales, no sé. Yo quiero un poquito aclarar eso. Yo anteriormente, primeramente participaba en Amor Huaycheño en sus primeros pasitos. Primero estaba Lisette, una pequeña que cantaba, era su alumnita de mi papá, de la escuela 12 de octubre, un saludo para las 12 de octubre, no para toda la zona que está en el de aniversario. Luego yo incursionado lo que viene a ser, yo anteriormente estaba en tropical, no estaba en música nacional autóctona, sí. Entonces, de esa manera, mi papito lo llevaba la sangre, en la sangre lo llevaba la música huaycheña, eso quiero recalcar. Entonces, nada que ver que no somos originales, yo estaba anteriormente, ahora retorno nuevamente al grupo porque estaba en el grupo Romance Huaycheño, también estaba con mi papá, con los hijos de Huaycho, ¿no? Y de esa manera quiero un poquito hacer la aclaración, ¿no? Para algunas personas que tal vez dicen no son los originales. Hay varios temas en Discolandia, en Alborada, que lo hemos hecho, y lo último que hemos grabado con el señor Javier Mantilla, que en paz descanse, un saludo muy especial para toda la familia del señor Javier Mantilla, y mil gracias a su hijo también, que ha tenido la oportunidad de tocar también, ¿no? Con Amor Huaycheño, ¿no? Entonces, Amor Huaycheño tiene bastante trayectoria. La verdad, muy largo, ¿no es cierto? Sí, ¿qué te está pasando? ¿No? La garganta. Ahí está, ¿no? Amor Huaycheño, por ejemplo, aquí está nuestro hermano Antonio, empezó con Corazón Huaycheño, ¿no es cierto? Exacto, luego, la familia Choco. Choque, ¿no? El saludo muy especial, Corazón Huaycheño, nuestros compañeros de arte, se podría decir, ¿no? A todas las agrupaciones, Romance, Sensación Huaycheña, y diferentes agrupaciones que ahora actualmente ya están difundiendo esta música, ¿no? Nadie se puede atajar, ¿no? Todos estamos en ese derecho, pero siempre respetando, ¿no? Ve lo que viene a ser la música, sacando lo que viene a ser, ¿no? Transversando distintas letras, un poquito, a veces llega a molestar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahora sí. A ver, ¿con qué temita nos vamos ahora, no? Vamos a presentar a señor Coca. Bienvenido al programa, hermano. Muy buenas tardes a todo el público querido y también a Radio San Gabriel, Fiesta Aymara,
y saludos también a los que aquí trabajan, a todo el personal. Yo soy el que les saluda, público querido. Mi nombre es Víctor Cocarico, nacido en Puerto Acosta y somos huaycheños originales. Nuestro nacimiento es acá, allá Puerto Acosta. Y los que están escuchando desde este punto San Gabriel, saludos a todo el público querido, huaycheños y no huaycheños. Desde aquí San Gabriel quedan saludos a todo el público que nos siguen y también a los que nos dan preferencia para contratos. Entonces nuestro director Antonio Surco, que nos dirige este grupo Amor Huaycheño, los originales, hermano. No, muchas gracias, hermano. Ahí está, nuestro hermano Casimiro. Freddy. Kamisaki. Waliki, hermano Freddy. Wali haya pachat por en Taxahuaquichahuiroja. Dentro de unos 15, será 15 años que estábamos aquí. Nuevamente. Y nuevamente estamos siendo joven todavía, ¿no? Todavía sigo siendo joven todavía. Claro. En el alma. Bueno, mandaremos saludos a todos los fans. Muy bien, yo creo que es necesario y menester de saludar a toda la provincia de Camacho y al departamento de La Paz. Pero sin embargo quiero puntualizar una cosa, que ayer cumplió mi hijo Ariel Álvaro Aquise. ¿Ya? En Tipampa. Yo soy Casimiro Aquise Gutiérrez. En ese sentido yo creo que esta tarde tenemos un acontecimiento. Mañana también estamos yendo a Chuba a compartir con los de Chuba también. Con los amigos. Sí, con los amigos y sinceramente otra vez más mis saludos, hermano Freddy. Que sigues adelante con esta fiesta Aymara todos los sábados, ¿no? Se llega. Sábado tras sábado, estamos con Juana Laura, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, ¿no? Ahora sí, a ver, nos vamos porque ya... No. A ver, acordeonista, va a saludar a todos los acordeonistas, ¿ya? Bienvenido, hermano. Bienvenido, hermano. Kamisaki. ¿Waliki? Waliki, hermano. Waliki. Ahorita, mañana, mandaremos saludos. También. Me siento muy feliz aquí de estar aquí en este programa que es Fiesta Aymara. Y también a los que están escuchando, más que todo mi familia debe estar aquí, escuchando, viendo en transmisión en vivo, ¿no? Claro, te están y mirando. También, ¿no? A las personas que están escuchando y también a mis colegas, gracias a ellos también he estado mejorando, toco como es el acordeón, ¿no? Gracias a ellos también has cargado el acordeón. Sí. Si no fuera ellos... Sucha, ¿no? ¿Dónde estaría? No. Tal vez estarías agarrando una guitarra. No sé, otra cosa tal vez. Bueno, ¿tu nombre? Mi nombre es Wilfredo Apaza Macheca. Wilfredo Apaza, ¿qué te pasa? Estás saludando en este momento, ¿no? Sí. A todas tus familias. Sí. Bueno, ahora sí, hermana Rosario, a ver, ¿con qué temita nos tocamos ahora? Nos deleitas. Este temita que es el celular del anillito, que es netamente de allá del Perú. Tampoco podemos quitar ese, ¿no? La autoría, ¿no? Sí, exacto, hay que ser correctos en la vida, ¿no? Este temita ha sonado, ellos también lo han grabado, Amor Huaycheño, entonces este temita es de Perú. Bueno, ahí con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todo el público y gracias por asistir. Hay audiencia y saludarles a cada uno de ustedes, ¿no? Gracias, muchas gracias. A todos los artistas que van a seguir también les deseamos todo lo mejor, porque los artistas hacemos música para que la gente se alegre, para que la gente viva, para que la gente se vaya tomando y se desestrese un poquito, ¿no? Es una terapia la música. Claro, obviamente, es una terapia. Nos ponemos a bailar. Ahora sí, vamos a enviar. Busquen. Nos despedimos, mis queridos hermanos. Ojalá nos inviten después, no más después, para hacer todo un concierto. Con todo cariño, esto que dice así. Vamos alegrándonos, vamos bailando, que la vida es una sola.
como dice. El amiguito que te da no pensar en esto que tú llevas. El amiguito que te da no pensar en esto que tú llevas. Ya te comprendo, tú eres la culpa. Ya yo te comprendo, tú eres la culpa. Ya me insistas, ya me insistas, ya me insistas, Vamos alegrándonos, vamos a invitar al público, a la audiencia. Va a tener un descuento del 50% en un contrato, ¿no? Antonio Surco vamos a hablar. De todo cariño para la República del Perú. No, el autor de esta música. Ellos lo dicen la patillera y nosotros el patrullero. Más alegre, fiesta y mara, por si acaso, ¿no? Radio San Gabriel. Ya no insistas, no me sigas, debes olvidarme. Ya no insistas, no me sigas, debes olvidarme. Amorcito, debes olvidarme. Morenito, debes olvidarme. Muchísimas gracias.